damos muchas gracias al Señor por esta mañana que Él nos regala. Damos gracias al Señor por la bondad de nuestro buen Dios para con su iglesia. Hoy vamos a dar esta segunda parte que comenzamos en este capítulo 10 acerca del tema: en un mundo idólatra, vivamos para la gloria de Dios. Y el domingo anterior estuvimos hablando la primera sección y eran los versos del 1 al 13. En los versos del 1 al 13, que no los leímos hoy, hablamos bajo el título Aprendamos del pasado para dar gloria a Dios. Y ahí estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo usa la imagen del pueblo de Israel en el desierto, del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y cómo el pueblo de Israel tiene varias enseñanzas para nosotros, en este caso para la iglesia de Corinto y para nosotros hoy como iglesia de Jesucristo. Entre varios de esos detalles estaban el no codiciar, el no ser idólatra, el huir de la fornicación, el no tentar al Señor, el no murmurar, y también terminaba la sección en los versos 12, 13, hablando de cómo el Señor permite que nosotros venga pruebas. Y es que todos tenemos pruebas en la vida, pero hay algunas de esas pruebas que no son más difíciles que otras. Y cómo el Señor ha prometido en su palabra que juntamente con esas tentaciones, que juntamente con esas pruebas, Él nos da la salida. Entonces hoy vamos a hablar de la segunda parte de este capítulo 10, desde los versículos, desde el 14, verso 14 del capítulo 10 hasta el primer verso del verso 11. Y continuamos con esta idea: en un mundo idólatra, vivamos para la gloria de Dios. Hermanos, hoy sabemos que mucha gente habla de vivir para la gloria de Dios, pero desde diferentes perspectivas. Hay tantas religiones. ¿Te has preguntado cuántas religiones hay hoy en el mundo? ¿Cuántas personas hoy se autodenominan la verdadera fe, la verdadera religión, o que tienen al verdadero Dios? Y una pregunta, que es una pregunta genuina, es que uno sería, bueno, ¿cómo yo sé que en medio de tantas religiones, en medio de tantas creencias, yo conozco al Dios verdadero? ¿Cómo yo sé que soy yo, que estoy en la verdad y no soy uno más del grupo de tantas religiones falsas? Bueno, cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, ellos no tenían esa duda. Ellos sabían que pertenecían al Dios verdadero, que ha enviado a Jesucristo para dar vida, y en aquella cruz del Calvario Él tomó nuestras iniquidades, nuestros pecados, y en aquella tumba vacía, ¿verdad?, mostró que Él es el único que puede derrotar la muerte y todos los enemigos del Evangelio. Y cuando nosotros entendemos lo que Pablo está haciendo en este capítulo, es el problema ahora aquí. Recordemos lo que hemos transcurrido, ¿verdad?, en estos 10 capítulos anteriores. Los corintios tienen problemas en todas las áreas. La pregunta sería, ¿en qué no tienen problema los hermanos de la iglesia de Corinto? Bueno, si preguntamos al revés, ¿en qué se tienen problema?, empezamos la lista. Tienen problemas en divisiones, tienen problemas en murmuraciones, tienen problemas en chisme, tienen problemas en conflictos entre ellos, en grupitos, en no estar unidos. Tienen problemas y problemas y problemas. Ahora, Pablo ha introducido esta idea. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corinto, una de las cosas que nos enseña hoy es cómo la iglesia, teniendo un llamado a impactar la sociedad, ha rebajado algunos estándares, y es la sociedad la que se está introduciendo en la iglesia e impactando a la iglesia con estilos de vida mundanos o estilos de vidas que no agradan al Señor. Así que en esta segunda sección hablemos de la primera parte. Huyamos de toda idolatría para dar gloria a Dios. Recordamos qué es idolatría. Fíjense, en el capítulo 8 Pablo dejó sentado sobre comer lo sacrificado a los ídolos, y hablaba que los ídolos no son nada. Ahora Pablo deja de hablar de los ídolos para hablar del fenómeno como algo general, y es la idolatría. ¿Qué cuento nos pueden hacer a nosotros los cubanos sobre idolatría? ¿Qué cuento se nos puede hacer a nosotros los cubanos si cuando Cristóbal Colón llega a Cuba y trae, ¿verdad?, a aquellos españoles con él, y después de toda esta parte de la historia que vienen los negros africanos y traen toda su religión y hacen una mezcla entre la santería o entre la religión de las religiones de África con el catolicismo, y sale lo que nosotros conocemos como santería,
que es un término peyorativo, es decir, es un término despectivo que se le dijo, miren a estos africanos con su santería, porque tomaron los santos de los católicos y le cambiaron los nombres, algunos mantuvieron los nombres y tenían escondido detrás de los mismos nombres de los santos católicos los dioses o los guerreros de las religiones africanas. Y cuando nosotros hablamos, fíjense, si nosotros tenemos influencia idolátrica, que usted llega a muchas de las casas y muchos de los viejitos todavía dicen, no dejes el sillón moviéndose. Desde esa pequeñez hasta si usted va a ir a Guanabacoa y va incluso allá o al Rincón o va a Santiago de Cuba, muchos de estos lugares, el nivel de idolatría no solo se percibe, sino que incluso se puede sentir esa carga espiritual. La cuestión es que idolatría es adoración a cualquier cosa, cualquier ente, cualquier persona que no sea Dios. Es cuando el primer lugar de la adoración, el primer lugar que debe recibir gloria, deja de ser a Dios y es a otra cosa. O es cuando alguien pone a la misma par o a la misma imagen de lo que es Dios, pone otra cosa. Así que nos hemos dado cuenta que idolatría es mucho más que adoración o veneración de un muñeco. Hay personas que pueden convertir un trabajo en idolatría. Hay personas que pueden convertir algo de lo que hacen en idolatría. Hay personas que pueden convertir incluso a alguien de la familia en idolatría. Así que Pablo le escribe a una iglesia que recordemos el politeísmo, es decir, las diferentes religiones en la ciudad de Corinto han afectado de tal forma a los creyentes que se han introducido algunas de estas ideas pecaminosas en la iglesia. Imagínense cuántos dioses hay en el panteón greco-romano. Cientos de dioses, ¿verdad? Cientos y cientos de dioses. Por ahí viene la palabra panteón, pan, de muchos, y theón, dioses, el lugar de muchos dioses. Y en toda esa mitología son cientos de ellos que algunos se están convirtiendo de los corintios y están viniendo a la iglesia, pero todavía están arraigando muchas de estas idolatrías. Así que veamos primero los versos del 14 en adelante, como Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren cómo Pablo comienza diciendo: por tanto, amados míos. Me encanta esa palabra de amado porque viene del griego agapitos, que así tenemos uno de los cementerios aquí, Agapito. Agapito, aunque no es muy amado ni muy bueno cuando uno tiene que ir a ese lugar, lo que significa el término es amados. Y fíjense cómo Pablo usa esta palabra para decirle mis muy amados, mis más amados. ¿Por qué razón? Porque Pablo le está escribiendo y sabe que lo que va a decir ahora es un gran problema, porque tendrá que ver con o servir a Dios y su reino, o servir a los demonios y sus invitaciones. Así que fíjense cómo Pablo le dice: por tanto, todo lo que viene desarrollando en cuanto al ejemplo de Israel, en cuanto a la idolatría, en cuanto al pecado de ese pueblo, ahora le está diciendo: huyan de la idolatría. ¿Cómo es posible? Quiero que piensen esto. ¿Cómo es posible? Si Pablo le está escribiendo a los corintios, y los corintios ya son creyentes. Para ser creyente tú tienes que haber sido regenerado por el Señor, tú tienes que haber sido transformado por el Señor, tú tienes que haber sido genuinamente convertido por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que la vida vieja, como cantamos recientemente, ya pasó. La cruz está ante ti, el mundo atrás quedó y ahora comienzas a caminar en Cristo. Pero Pablo sabe que un corinto fácilmente, después de salir el día del Señor, del servicio, va a la plaza y recuerden lo que estaba ocurriendo. Y es que en todos estos templos, el templo de Zeus, Asclepio, el templo de Apolos, el templo de Afrodita, tantos y tantos, Dionisio, el dios del vino, tantos dioses que ellos tienen, lo que pasa con esto es que mucha gente sacrifica a animales en estos lugares. La carne
a diferencia de Cuba, ahí está así botada. Es como, bueno, no a diferencia de Cuba, imagínense que es como los hoteles, y entonces las carnes en los lugares paganos están demasiada carne porque la gente viene con su vaquita. No, yo vengo a sacrificarle a Zeus, que el otro viene con su ternera. Y tú dices, ¿por qué vaca todo? Bueno, porque viene con su cerdo, viene con su cordero, con su chivo, y cada uno viene con todos estos animales. No, porque tengo un viaje en barco y quiero que Poseidón nos haga bueno, que me llegó el parol para esta parte del Mediterráneo, y entonces quiero que todo el viaje sea bueno, que Poseidón nos ayude. Y la gente empieza a traer cosas a los diferentes templos y la carne empieza a echarse a perder, porque se quema una parte. Fíjense si esto siempre ha sido un negocio. Fíjense si la idolatría y la santería siempre ha sido una estafa. Queman solo una parte del animal. Incluso algunos historiadores dicen que en algunos de estos animales lo único que se quemaba, eran los pelos. Se le arrancaba los pelos así aquí por aquí a la vaca, a la vaquita. Y él decía, no, pero eso sí, no, es que esto es lo que recibe Poseidón. Y lo demás, usted tranquilo con lo demás. Usted haga su ofrenda y deje lo demás tranquilo ahí. ¿Qué pasaba con toda esa carne? Hay dos partes a donde se destinaba. Uno era que los sacerdotes tomaban y vendían en un menor precio esa carne en las carnicerías. Dos, que muchos de estos templos se dieron cuenta que era un negocio, entonces hicieron comedores en los templos. Entonces la gente, ve, tú vienes a traer una ofrenda. No, vengo a comer que estoy fundido. Bueno, pasa por allá atrás, tú sabes, el comedor, ahí tenemos la carne. Entonces, como era precio bajo, a todo el mundo le gusta comer bueno y pagar poco, ¿verdad? Incluso a los cubanos. Entonces, lo que pasa con todo esto de la carne y con todas estas cuestiones es que muchos de los creyentes tenían que ir a comprar la carne en esos lugares y hasta ahí no había problema. El problema es cuando empiezan algunos a invitar a los cristianos y a decirles, ven a esta fiesta. El único problema es que vamos a hacer ahí un culto a Dionisio y después entonces nos comemos la comida. Pablo escribe en ese contexto y le dice, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sabios os hablo. Recordemos que ya este término Pablo lo ha usado en otro momento. El mandato de huir de la idolatría, esa orden es similar a la que él ya dio en el capítulo 6, verso 18, que lo vimos hace algunas semanas, cuando él dijo, huid de la fornicación. Es el mismo término. No te quedes a analizar, a razonar, a ver cómo puedes manejar un tema u otro. Huye de la adoración a los demonios. Huyan de eso, del compromiso con Satanás y toda su mezcla de santería o toda su mezcla de ídolo. Dice Pablo, huyan. Ahora, en el capítulo 8, verso 6, Pablo parece permitirle al cristiano maduro de Corinto que coma en estos comedores, pero ahora le está diciendo que huyan, porque ahora el problema no es, como en el capítulo 8, hablando de la madurez, que los más maduros pueden llegar uno de estos perniles de que fue sacrificado algún animal, oran por ello y lo santifican. Pero el problema ahora es que hay otros en la iglesia que están recibiendo muchas de estas invitaciones, muchas de estas de estos momentos donde ven conmigo, y no es lo mismo ven conmigo a comer o ven conmigo a ser parte de esta adoración a Satanás, y después comemos. Las cosas empezaron a cambiar. Así que Pablo, cuando en el capítulo 8 pone límites a la libertad cristiana, ahora en el capítulo 10 está hablando de lo que verdaderamente afecta, y es la identidad de un creyente para su Dios en rechazo de las cosas de los demonios. Y fíjense cómo Pablo nos está diciendo en estos primeros versos, cuando dice el verso 15, como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En estos tres versos, Pablo está haciendo referencia a qué. ¿A qué celebración? A la cena del Señor. Y fíjense cómo Pablo... Estamos hablando de comida sacrificada a los ídolos. Ok, ahora Pablo habla de la comida que Jesucristo instituyó aquella noche, ¿verdad?, con los apóstoles cuando estaba celebrando la Pascua. Ahora entendamos esto. Cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos damos cuenta que algunos evangelios
ponen el partir el pan antes de la copa. Y otros ponen el partir el pan después de una copa. La cuestión aquí es que Cristo, recordemos que está celebrando la Pascua. Y en la Pascua no hay una, sino 4 copas. 4 veces que se comparte la copa del vino o las copas de la Pascua. Y la tercera de ellas es la copa de bendición. La copa de bendición donde los judíos dan gracias a su Señor por librarles de Egipto. Gracias a su Señor por librarle de la condenación de la esclavitud. Y en esa copa, la mayoría de los historiadores serios creen que fue donde Jesús instauró la parte de esta es mi sangre, tomad, bebed, ¿verdad? Hablando del vino. Así que cuando Pablo está haciendo alusión a la cena del Señor, es muy probable que cada domingo la iglesia tenía esta cena del Señor. Aunque no tenemos todos los elementos, era muy pero muy probable que los cristianos, cuando se reunían, como lo vemos en esta misma carta, no solo tenían la cena del Señor con el vino y con el pan, sino que tenían sus fiestas ágapes, sus fiestas de comida, donde los más ricos traían comida, los más pobres traían su hambre y entre todos se alimentaban. Entonces el problema que estamos viendo aquí es que cuando Pablo le escribe, le dice la copa de bendición o la copa bendita, dicen algunos eruditos, otros dicen la copa que el Señor bendijo, como la cena, como el vino que representa su sangre. Eso que nosotros hacemos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. En otras palabras, hermano, cuando nosotros hablamos de la cena, cuando hablamos del vino o del pan, es cierto que cuando estudiamos la historia de cómo nos llegó a nosotros solo el pedacito de pan y la copita del vino, en el principio no parece que era simplemente tan pequeño, sino que era algo donde, como Jesús lo hizo, partió el pan y le dio a sus discípulos, pasó la copa y fueron tomando cada uno de ellos. Hoy nosotros lo hemos tomado de esta manera. Ahora, el problema con esto es que aunque no lo parezca así, hay 3 posiciones generales sobre la cena del Señor. La primera posición es lo que enseña la tradición católico-romana, que cuando habla de la cena del Señor, cuando habla del partimiento del pan y tomar el vino, ellos conocen o ellos explican que eso, el término teológico es la transubstanciación. ¿Qué significa la transubstanciación? Que de una forma sencilla, cuando ese pan y esa copa de vino se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, en la tradición católica romana, esto es lo que hacen: toman el pan y toman el vino y esto se convierte en el cuerpo del Señor. De manera que al ingerirlo, toman realmente, están participando literalmente del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, la posición luterana corrió un poco más allá y no habló de la transubstanciación. Dijo, ¿cómo es posible que nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, nos estamos tomando su sangre? No creemos que esto sea de esa forma. Así que la tradición luterana y muchos cristianos después dijeron, creemos más bien en la consubstanciación. Ese término consubstanciación es la interpretación de que en el momento de comer el pan y beber la copa, realmente habla del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo que añade es que como que hay un cambio. No se vuelve literalmente su carne y su sangre, pero hay una gran similitud. Es decir, está junto el cuerpo de Cristo a ese pan y está junto la sangre de Cristo a ese pan. Esto todavía no fue aceptado entre muchos creyentes. Y después viene la interpretación evangélica o incluso reformada, que nosotros la hemos adoptado también, y es que el cuerpo, el pan, la sangre en el vino, lo que está haciendo referencia es a lo mismo cuando Jesús lo instauró. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, ninguno de los que estaba ahí fue y mordió a Jesús, sino que lo que mordió fue el pan. Y cuando bebieron esa copa, ninguno de los que estaba ahí dice, wow, esto me sabe a la sangre de Cristo. Nadie entendió eso, sino que vieron que era simbólico. Era ser parte del cuerpo de Cristo. Tanto así que Jesús dice, todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis. Ahora, esa muerte que nosotros anunciamos no es igual a cuando Jesús lo está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús no ha muerto ni en la cruz, ni ha resucitado. Pero hoy, Él murió en la cruz y resucitó. Y cuando nosotros tomamos la copa, ¿verdad? Y comemos el pan, estamos anunciando
a las visitas que estén, a los más pequeños, a aquellos que puedan estar en medio nuestro, que somos parte de aquellos que anunciamos como cuerpo de Cristo, como iglesia local, que Él viene otra vez por su iglesia. No es un rito que algunos piensan que en ese rito purifican más su vida, pues la vida del creyente tiene que estar en continua purificación por su evangelio, y entendiendo la transustanciación, la consubstanciación y la conmemoración, que así lo vemos nosotros como algo simbólico, no estamos quitándole santidad, sino que estamos entendiendo, como entendieron aquellos apóstoles y como debe entender la iglesia hoy, que tú y yo, cuando comemos ese pan, recordamos que en aquella cruz fue triturado Él por nuestros pecados. Cuando tomamos esa copa, recordamos que aquella sangre en aquel madero derramada fue para limpiar el pecado de nuestras vidas, que no había otra forma de ser limpiado. Así que Pablo, en medio de un contexto práctico de separarse de la idolatría, él añade un ejemplo maravilloso sobre qué es la cena, de qué estamos participando los creyentes. Yo no sé usted, pero aunque hoy se ha vuelto bien caro, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un cumpleaños, o quiere hacer una comida, o quiere hacer la celebración de una boda o algo así, pero siempre es un momento de celebración y es un momento diferente a lo ordinario. Ahora, cuando hablamos de la cena del Señor, Pablo está diciendo, fíjense cómo dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes, nosotros como iglesia, somos diferentes al mundo. No porque somos mejores, no porque somos mayores, sino porque participamos del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, usted el domingo acá en el día del Señor estamos congregados, pero usted el lunes, martes, miércoles, hasta el sábado sigue siendo la iglesia del Señor donde quiera que esté. Pero aquí nos reunimos como cuerpo, y cuando celebramos esa cena, Pablo está diciendo, en cuanto al tema de comida, entendamos algo. Más que la comida, nuestra identidad, en quién está. Así que cuando Pablo está explicando el contexto de la Pascua judía, cómo Jesús instaura la cena del Señor, nosotros entendemos e incluso nosotros vemos que la iglesia, por medio de la cena, se representa la relación vertical que tiene el creyente con Jesucristo. Tenemos una relación vertical de amar a Dios por encima de todas las cosas, pero a la vez tenemos una relación horizontal, amarnos los unos a los otros, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos rodean, amar a aquellos que están alrededor nuestro aun cuando no lo merecen. ¿Te das cuenta que hablar de la cena del Señor es hablar de algo que nadie merece? Y por su gracia, esta es la mejor palabra, hemos sido invitados a su mesa. No es lo mismo cuando yo pago en un restaurante por una mesa y por la comida que me van a dar ahí, a cuando yo no tengo nada para pagar esa mesa y pagar esa comida y alguien me dice, ven que yo invito. ¿A qué cubano no le gusta? Quiero invitarte a una comida. Aleluya. Usted se imagina todos los viñaleros estos de plata. Te invito a la Paladar. ¿Cuál es la mejor de Viñales? Esa, no va a dar mucha promoción, pero al olivo. Te invito al olivo. ¿Y quién paga esto? No, te invito. Aleluya. Entendamos, hermanos, que en el contexto de la salvación, al nosotros no poder aportar nada excepto nuestra pecaminosidad, es el Señor el que nos invita por medio de Cristo a participar de la cena. En otras palabras, el Señor es como cuando alguien ayer fui a comprar unos dulces para las niñas, que ya ahí está comiendo todo el mundo parejo, y eso es malo. Antes yo compraba un maní y me duraba 2 o 3 días porque me lo comía yo solo. Ahora tengo que comprar 3 o 4 porque 2 o 3 me lo comen antes, y si ando lento me lo comen. Pero estaba comprando ayer unos dulces y se me estrujó el corazón porque había un niñito ahí descalzo y yo lo veía mirando y qué sé yo, y le dije a la muchacha, en la compra de los dulces, pon un dulce extra y ya sabes. Y cuando me fui, él lo cogió y se puso contento, le dije, Dios te bendiga, y me fui. Y eso me hizo recordar lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros estamos en la vidriera. ¿Qué pudiera hacer yo para salvarme? Nada. ¿Qué pudiera hacer yo para obtener esto? Nada. Y viene la gente y compra, come y se va. Viene el otro, dame esto, llena su mochila. Viene el otro, tú sigues mirando. ¿Qué puedo hacer? ¿A través de quién? ¿De cómo puedo llegar a este regalo? Y el Señor dice, no. Ven,
que esta la invito yo. Hermano, nuestra salvación es tan grandiosa, es tan gloriosa, que valía tanto que tiene que ser gratis. Gratis, pero no barata. Gratis por su gracia, pero no barata porque costó la sangre del Cordero. Así que cuando Pablo, y fíjense, un ejemplo tan práctico, y lo repito, algo tan sencillo, Pablo introduce una de las doctrinas más hermosas en cuanto a la cena del Señor. Y aunque dentro de un tema, el segundo tema del capítulo 11, que lo vamos a ver en dos partes, vamos a hablar de la cena del Señor, Pablo está diciendo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que Pablo está resaltando es que como iglesia de Cristo, nosotros entendemos que somos uno. Mira, en una iglesia, nuestra congregación, que tiene unas cuantas familias, es imposible que nosotros seamos una sola idea o un solo pensamiento, pero somos un cuerpo. En un cuerpo la mano no se parece a la oreja, pero esa mano y esa oreja son únicos de ese cuerpo. Aunque son diferentes, esa es la mano diferente a todas las demás, pero de este cuerpo. Aunque esa oreja es diferente a todas las orejas que andan por ahí, es la oreja de ese cuerpo. Así que cuando nosotros hablamos de ser el cuerpo de Cristo, mire, eso es una bendición y a la vez es una responsabilidad. Tanto así que yo te puedo decir que aquí en la tierra jamás la Iglesia Universal podrá celebrar la Cena del Señor como Iglesia Universal. ¿Qué es la Iglesia Universal de Cristo? Todos los creyentes de toda tribu, lengua y nación, jamás aquí en la tierra podremos celebrar la Cena del Señor con vino y con pan. ¿Por qué? Una simple observación: porque no hay cómo reunirnos de todas las tribus, de todas las naciones, en todo lugar, es imposible. Pero como iglesia local, representantes de esa Iglesia Universal, todas las iglesias locales estamos celebrando y recordando la muerte del Señor hasta que Él venga, como un cuerpo. Pero Apocalipsis nos dice que hay una cena, aquellos que nos encanta la cena, pero hay una cena que es la cena más grandiosa de todo el universo, y solo hay una invitación, y es para los creyentes en Jesucristo. Así que Pablo, en primer lugar, nos menciona el ejemplo de cómo los creyentes tenemos que huir de toda idolatría, de todo aquello que deshonra el nombre del Señor, y debemos recordar que estamos identificados con Jesucristo como su iglesia. ¿Alguien dice amén? Ahora, en segundo lugar, Pablo habla del ejemplo de Israel y los gentiles sobre los sacrificios. Verso 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar o partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Miren qué dos ejemplos usa el apóstol Pablo. ¿Cuál es el primer ejemplo que usa ahí? ¿El ejemplo de quiénes? De Israel. Pero dice Israel según la carne. ¿A qué está haciendo alusión Pablo aquí? Bueno, si vamos al capítulo 10, miren cómo a partir del versículo 1 en adelante, verso 7, dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, hablando de los israelitas, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar en sus perversiones. Según lo que significa esa palabra jugar ahí en el contexto. Así que Pablo está diciendo: miren Israel. Hermanos, pensemos una vez más cuántas cosas maravillosas volvió el pueblo de Dios. Un mar rojo abrirse, pero por si fuera poco, un mar rojo abrirse, un mar rojo cerrarse justo cuando estaban todos los egipcios dentro. Ni antes ni después. ¿Tú no te has preguntado nunca por qué? ¿Por qué el Señor esperó a que entraran todos los egipcios para después cerrarlo? ¿Por qué dice, bueno, pasa el pueblo, cierra? No, tienen que estar los egipcios allí, porque la promesa era que esos egipcios no iban a perseguir más al pueblo del Señor. Se quedan del otro lado, cogen barco, y dicen nunca más.
Pero mis amados hermanos, el pueblo que por 40 años estuvo viendo una columna de nube en el desierto que le traía el clima ambiente agradable, y una columna de fuego en las noches que le traía el clima ambiente agradable para no congelarse, ese pueblo hizo becerros de oro. Ese pueblo cayó en idolatría en numerosas ocasiones. Y eso nos recuerda una vez más, como Pablo dice, considerad a Israel según la carne. Cuando dice piensen en Israel según la carne, está diciendo piensen en aquellos que teniendo la provisión de Dios le dieron la espalda a Dios y se fueron una vez más tras los ídolos nudos. Como decía Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Hermano, ídolo no es solo muñeco, todo lo que sustituye la gloria de Dios y la fe puesta en el Señor. Por eso, cuando Pablo usa el ejemplo de los hebreos o de los israelitas, nosotros tenemos que pensarlo 2 o 3 veces, porque antes de decir, oye, ¿verdad que esa gente era cabezona? Tenemos que decir, oye, ¿verdad que esa gente me representa a mí en tantas ocasiones? Un hermano me decía estos días sobre este mismo texto, decía, pastor, es que a mí me recuerda, cada vez que leo Israel, me estoy retratando, me veo retratado, y es cierto. Yo creo que todos nosotros de una forma u otra somos retratados en Israel. ¿Por qué? Porque teniendo la bondad del Señor, el perdón del Señor, aún así nuestra naturaleza, nuestros deseos son de continuo hacia el mal. Por eso la vida cristiana no es una vida como un teléfono que se recarga, sino que tiene que ser un equipo que siempre está conectado. Hermano, te das cuenta que nosotros lo que oramos ayer, no oramos ayer para estar bien hoy, oramos ayer porque necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Pero hoy también necesitamos, todos los días necesitamos estar en continua comunión con nuestro Dios. Entonces, si la palabra del Señor, lo que nos dice el apóstol, piensen, traigan a su memoria, analicen cómo Israel, según la carne, una vez más se fue hacia el mal. Y después pone otro ejemplo que incluye más personas aquí, son los gentiles. Cuando dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes, y escuchen, porque la palabra aquí que se usa para partícipe es koinonía. Dice, los que comen de los sacrificios no tienen koinonía, es decir, tener en común todas las cosas del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, el muñeco ese es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a esos muñecos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Y es como en el capítulo 8, otro era el tema, sobre el amor entre hermanos y tener cuidado con el más débil. Pero ahora está diciendo, déjenme aclarar bien esto, porque aunque ese muñeco no es nada, detrás de ese muñeco sí hay gente. Aunque la Virgen de la Caridad, ese muñeco no es nada, detrás de ese muñeco sí hay gente. Demonios. Amados hermanos, Pablo está diciendo a lo que los gentiles le están sacrificando, a los demonios le están sacrificando y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, compañeros que no tengan koinonía con los demonios. La pregunta es, y aunque esto lo vamos a ver en otro lugar, mira hermano, la vida cristiana, el apóstol lo presenta en una tesis de a los romanos. Nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos libertados y hechos siervos de Cristo. Pero esa palabra, bueno, éramos esclavos del pecado y ahora siervos de Cristo, en griego son las mismas 2 palabras. Éramos dulos del pecado, es decir, esclavos del pecado, y ahora somos dulos de Cristo, ahora somos esclavos de Cristo. Lo único que cambia aquí es el dueño. O le perteneces a Satanás y sus demonios, a este mundo, y obras para ellos, quieras o no quieras, o le perteneces al Señor en su gracia y obras para Él proveyéndote la fuerza para hacerlo. Mis amados hermanos, yo no sé ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en un tiempo de oración a solas? Y por supuesto no quiero que lo digas porque es a solas. Y dijiste, Señor, gracias. Señor, tú has sido tan bueno en mi vida. Ayer o antier, no sé, estábamos cantando con las niñas esta canción. En mi vida has sido bueno.
Y yo veía como Ali y ella nos miraban y cerraban los ojos. Y hacían también, en mi vida ha sido tan fiel. Hermano, Dios, si tú estás esta mañana aquí es porque Él ha sido más que bueno y fiel en tu vida. Nosotros no podemos mirar a nadie y decir, mira este, mira esta, no. Porque solo mirarnos a nosotros decimos, Señor, si la gente supiera que si estoy aquí, si sigo en pie y estoy en tus caminos porque tú me sostienes, la gente no pensara que es porque yo soy bueno. En nuestra vida Él ha sido tan bien, tan fiel. Y fíjense cómo toda esta explicación del apóstol Pablo nos dice ahora en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Hermano, hubo un tiempo donde tú y yo estábamos esclavizados por los demonios. Y escuchen, no necesariamente todos los impíos son poseídos por demonios, pero sí cautivos de los demonios. Te explico de una forma todavía más sencilla. O estamos sellados por Dios, guardados en Dios, o estamos a merced del diablo y sus demonios en este mundo. No hay un tercer grupo. O hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Qué pasa? Que incluso entre los hijos del diablo hay algunos donde Satanás y sus demonios deciden obrar más a profundidad con ellos. Pero hay otros que no. Hay impíos que vienen a Cristo y jamás se enteraron que había un mundo espiritual. Pero hay otros que vienen a Cristo y sabían y saben que hay un mundo espiritual y es bastante fuerte. Lo que ahora entienden que están en el lado vencedor. En estos días que está lo de la Eurocopa y ahora empezó la Copa América también. No me gustaría cuando hablo de esas dos oraciones ponerlo ahí porque hay una ahí que no sirve para nada. Pero bueno, están esos dos eventos. Y todo el mundo está con su equipo y que es mi equipo. Y uno dice, y evidentemente todos los equipos no van a ganar. Solo puede ganar uno. Hermanos, qué maravilloso saber que en un mundo de idolatría, que en un mundo de pecado, en un mundo de paganismo, solo hay un Dios verdadero, solo hay una salvación, solo hay un pueblo verdadero que estará con ese Dios por la eternidad. Y podemos decir, y entre tantos dioses falsos, entre tantas mentiras, vino Él y me escogió a mí para darme vida y vida eterna. Esa es la vida cristiana. Que yo no estoy en la religión verdadera, sino que el Dios verdadero vino a mí y me dio a su Hijo y me dio todo lo que yo necesitaba por su gracia. ¿Cuánto le ha pasado? Porque yo sé que a algunos le ha pasado que han luchado por irse y el Señor dice, ¿a dónde vas? Ven acá. ¿A dónde vas? Y te sientes débil y no puedes más. Y dicen, ven acá, sigues conmigo. Porque sus promesas son incalculables, su amor es inagotable. Y si nosotros podemos decir, Dios, somos salvos por tu gracia y por tu amor, decimos, Señor, gracias, porque incluso en mis debilidades no me dejas en el piso y me vuelves a levantar. Amados hermanos, ese es el Dios que nos ha salvado. La palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo, evidentemente inspirado por Dios mismo, está diciendo, yo no quiero que ustedes sean partícipes, compañeros de los demonios, porque de ahí lo sacó el Señor. Así que ahora en el versículo 21, Pablo hace una pregunta. ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esta es una de las mejores enseñanzas que se hace solo a través de preguntas. Y usted sabe que cuando usted hace una pregunta, usted necesita una respuesta. No, estas mismas preguntas se lo están respondiendo. Mira la primera, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. En otras palabras, como diciendo, no te metas en eso. Hermanos, el celo del Señor evidentemente no es un celo pecaminoso como el nuestro. Que a veces nuestros celos están basados en nuestra inseguridad, en nuestras debilidades en relación a otra persona. Pero el celo del Señor no tiene inseguridad ni tiene debilidad. Es el celo del Señor de que tú me perteneces. ¿Qué haces congraciándote con este mundo? ¿Qué haces jugando la idea de que puedes ser mi hijo y a la vez coquetear con las perversidades de este mundo? Hermano, la gran diferencia de un hijo de Dios en cuanto al pecado es que está de continua lucha con el pecado o contra el pecado.
¿Es eso o de deleitarse en el pecado? Y la Biblia dice que los que practican todas esas perversiones evidentemente no heredarán el reino de Dios. Así que el apóstol está diciendo: no pueden beber la copa del Señor. Imagínense aquel primer día de la semana, la iglesia se reúne y en parte de su liturgia, en un momento determinado, van ellos a celebrar la cena del Señor, van a proclamar la muerte de Jesucristo, evidentemente una muerte con una resurrección, y van a decir: Él viene otra vez. Y salen de ahí. Me voy de copas con mis amigos al templo de Asculapio. Levantar otra copa, pero aquella copa haciendo alusión a la sangre de Cristo, ahora esta copa haciendo alusión a Dionisio, el dios de la borrachera y las orgías y todo lo que se involucraba detrás. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que le pertenecemos al Señor o no le pertenecemos a Él. Pero hay algunos que evidentemente pasan por momentos de su vida donde tienen o tenemos que agarrarnos todavía más del Señor por las debilidades de nuestra carne. Y fíjense cómo el apóstol está diciendo: eso no lo pueden hacer. Ustedes no pueden ser partícipes del Señor y a la vez ser partícipes de los demonios. No, mire, cuando alguien es partícipe del Señor y es de los demonios, es de los demonios. Cuando somos partícipes del Señor y luchamos contra los demonios, evidentemente somos del Señor. Pero mis amados hermanos, el apóstol está diciendo: vamos a provocar a celo al Señor. Mire, cuando usted busca esa frase, el celo del Señor, en numerosas profecías aparece: y el celo del Señor hará esto. Es ese celo que involucra amor, justicia y juicio. ¿Quién puede oponerse al poder de nuestro Dios? ¿Quién puede pararse frente a Dios? Como hay muchos equivocados por ahí: yo necesito a Dios. ¿Tú te imaginas esa pequeña y diminuta hormiga diciendo al Dios del universo: yo no necesito de ti? Si hay un Dios que baja aquí mismo ahora, tú no sabes lo que tú estás pidiendo, que se me muestre aquí mismo. Él no se te va a mostrar ahora porque Él ya se mostró hace 2000 años. Cuando venga es para recoger a la derecha lo suyo y a la izquierda y te vas en la izquierda con los de izquierda, con la izquierda, con todo lo malo de izquierda. El que entendió, entendió. Así que la palabra del Señor lo que nos dice es que ¿cómo podemos provocar a celos a nuestro Señor? Y miren cómo dice Pablo: somos más fuertes que esa oración. Esa oración no, ¿por qué digo que no lleva ni una respuesta? Porque la misma pregunta ya está respondida. Nosotros podemos compararnos con la omnipotencia, con la fuerza, con la autoridad, con la majestad de Dios. No, entonces los del Señor no participen de las cosas perversas de este mundo. Así que el apóstol, después de hablar de esta idea, ahora habla y advierte contra la idolatría diciendo: no, hermano, no podemos decir que somos del Señor y jugar con las cosas pecaminosas. No podemos decir que somos del Señor y jugar con el pecado. ¿Sabe por qué? ¿Cómo saber si verdaderamente le pertenecemos al Señor? Porque aun cuando pecamos y en esos ligeros momentos nuestra carne tiene placer o deleite en algo malo, aún así el Espíritu Santo que habita en nosotros contristará nuestros corazones. Y aún así uno dirá: sé que esto está mal y sé que aquí no pertenezco. Es la gran diferencia cuando es un impío que está mal, hace las cosas y no pasa nada en su corazón. Si cuando le fallamos al Señor tu vida no se retuerce, es que en tu vida no está el Espíritu del Señor, que es el que contrista nuestra alma. Pero si tu vida y mi vida se retuerce, podemos decir: Señor, gracias porque estás conmigo. Señor, gracias porque tú me sostienes. Así que después de ver esto, veamos entonces la última parte del verso 23 en adelante. Usemos nuestra libertad para la gloria de Dios. Y la primera es: huyamos de la idolatría para dar gloria a Dios. La segunda es: hermano, entendamos qué es nuestra libertad como creyentes. Dice Pablo en el verso 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito,
pero no todo edifica. He escuchado en algunas ocasiones personas decir, ¿te das cuenta? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo me es permitido. Hermano, si el apóstol Pablo aquí está diciendo que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana, el apóstol Pablo es un mentiroso. Porque el mismo apóstol en este mismo contexto está diciendo, no forniquemos, huyamos de idolatría, no tentemos al Señor, no participemos de la mesa de los demonios, no participemos de la contaminación de este mundo. Así que cuando Pablo dice todo me es lícito, en esa palabra todo evidentemente no está involucrando lo que es perverso y va contra Dios. Pero hay una serie de cosas que para nosotros son permitidas, pero hay ocasiones donde no debemos hacerlas. Y uno dice, ¿cómo? Voy a poner un simple ejemplo. Hay una persona que está luchando contra la pornografía. Y cuando toma su teléfono, sabe que a través del teléfono o a través de la computadora siempre va a ser seducido a buscar la pornografía. La pregunta sería, ¿usar los equipos es pecado? No. Pero hay personas que toman medidas porque dicen, aunque usarlo, todo esto me es lícito, hay cosas en esto que a mí no me convienen porque a mí me hacen daño. Es como una persona que está luchando contra el alcohol y tiene amigos que cada vez que esos amigos hablan con él tienen la botella delante. Y tú dices, ¿hablar con tus amigos es pecado? No, pero hablar con ese tipo de amigos que siempre te van a seducir a terminar en lo que es pecaminoso, no te conviene. Así que cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, él va a hablar de un tema que a veces, escuchen, aun cuando hay algo que a mí no me hace daño, le puede hacer daño a mi hermano y yo debería de dejar de hacerlo. Eso se llama libertad cristiana. Y voy a poner algunos ejemplos, pero miren la propia explicación del apóstol, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué? Verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, recuerden que esto es para Corintios, porque hoy las carnicerías aquí son museos, está hablando de Corintios. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, citando el Salmo 24. Lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes vayan a las carnicerías, es entendible que en todas las carnicerías de Corinto, todas están dedicadas a, que es carne dedicada a los demonios. Y Pablo dice, ok, miren, vayan a la carnicería, pero no pregunten nada. ¿Por qué? Porque si preguntan, ustedes saben de dónde vienen. Ese principio yo creo que es muy importante para nosotros. Oye, quiero venderte esto. Ok, dime el precio y vete. Solo dime el precio. No, que esto yo lo saqué, ya no lo quiero. No preguntes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos aquí cómo es aquí, que no es como allá. Y cuando Pablo habla a los corintios, dice, por motivo de conciencia, vas a la carnicería, tú sabes que eso está Dionisio. Tú me dices, ¿y qué parte se dedicaron a Poseidón? ¿Esta o esta? No, porque tú sabes que todo eso fue dedicado a los demonios. Tú sabes que todo eso fue, como en un contexto cubano, eso fue la luchita. Lo sacó por acá, habló por allá, preguntó por allá. No pregunte. Tú tomas eso y le dices, Señor, gracias, ¿cuánto es tanto? Cuando llegue, ora y santifica eso. Pablo lo acaba de decir. Porque por la oración es santificado el alimento. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¡Ah, qué triste! Que nosotros en nuestro contexto, comer algunas carnes es... Bueno, ya hoy es permitido, pero antes era hasta un pecado. Tú dices, bueno, comer un caballo, comer una vaca. Por eso que todo cubano que viaja a otro país, lo primero que pide, ¿qué cosa es? Carne de rey. Bueno, y ahora sería carne de rey y de puerco, porque las dos se perdieron. Hay alguien que me dice, pastor, siempre hablas de esa parte de la carne, no sé. Bueno, uno habla de lo que más extraña, pero Pablo le está diciendo a los corintios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque todo es del Señor. Miren, ese animal se está ofreciendo a Asculapio, que he hablado bastante de Asculapio, pero ¿alguien sabe quién es Asculapio? ¿El dios del qué? De la salud, de la sanidad, que eso es lo que está en la serpiente desenredada y no es la de Moisés.
Esa es la serpiente de salud pública, es la de Asculapio. Cuando alguien va y le dice, no, este cordero es para Asculapio, para que sane a mi familia. Ahí está el dios Asculapio y la pregunta, ¿y qué hay detrás de eso? Ahí no hay nada. Ah, detrás de eso lo único que puede haber o esconderse son demonios. Pero el Señor dice, como tú no tienes otro lugar, no tienes una carnicería cristiana y no tienes otra carnicería que todo por el contexto es dedicado a los demonios, vas allí y dices, ese pernil que está ahí, lo compras, no preguntes nada y ora y santifícalo. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, todo es de Él y por Él. Ah, pero aquí ahora es donde viene el problema. Cosas que nosotros a veces tenemos que limitarnos por amor a los demás. Dice verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, miren la libertad cristiana, y queréis ir, de todo lo que se ponga adelante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ay, pero ¿y este pernilito? Ah, ese fue a Poseidón. Pásame otro que este ya no lo puedo comer. Dice, pero ahora miren lo que dice Pablo, por motivo de conciencia, versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud, verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo como agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Déjame rápidamente explicar esto porque es mucho más sencillo de este juego de palabras. Cuando alguien te invitaba, dice, no preguntes de dónde salió ninguna de estas cosas, porque si es un impío, como dice el texto, ese impío no tiene problema ninguno con comer cosas que fueron sacrificadas a los ídolos, no le pasa nada. Ahora, no preguntes por conciencia, dice, pero por la conciencia de él, porque si el impío te dice, no, mira, ese se dedicó a Poseidón, todo parece indicar que Pablo está diciendo, es probable que esa persona que te está diciendo, esto fue dedicado a los ídolos, quiere ver tu reacción frente a eso. Y si te ve comiendo, dice, mira, los cristianos comen de esto, así que no hay pecado en que yo siga comiendo. Por eso Pablo dice, la conciencia del otro, no la tuya, porque tú, hermano, yo no sé usted, pero todo lo que yo pueda comer delante, excepto sangre y cosas de estas, que la Biblia es clara con eso, es decir, esas morcillas que es sangre preparada, por la escritura, yo entiendo que no deberíamos hacerlo, pero todo lo que viene delante de nosotros, uno ora, santifica los alimentos por medio de la oración, da gracias al Señor, y más en estos tiempos, da gloria al Señor. Todo lo que hay en esta tierra es del Señor y nos los ha dado en su provisión. El problema aquí es cuando nosotros entendemos la libertad que tenemos, pero esa libertad puede hacerle daño a otro. Por eso es que en el capítulo 8 lo que nos está diciendo es, ¿y qué vamos a hacer con este tipo de alimentos si tú sabes que por esa comida tu hermano que es débil, que no ha entendido ha tenido esa madurez para entender su libertad, tú vas a hacer que tu hermano se sienta triste para con Dios por una comida? Déjate de comer eso. Como alguien en una ocasión me decía, no, pastor, si en algún momento yo me puedo tomar una cerveza o algo así, le digo, hermano, mira, yo por amor a los demás no lo hago. Cuando vemos el vino, tú dices, bueno, yo el vino, en la cena del Señor lo tomamos, pero quizás alguien dice, yo en la comida a veces me gusta tomar un poquito de vino. Una cosa es, tú tienes que saber que si te pasas, te emborrachas, y la borrachera sí es pecaminosa, es decir, que es sobriedad con un límite, pero hay momentos que tú dices, viene alguien a tu casa y alguien que le afecta ver ese licor, ese vino, ese poco de vino, y tú prefieres decir, mira, no lo hacemos. ¿Tú crees que por ese poco vamos a perder la comunión y voy a ser tu hermano en la fe? Se sienta mal. Miren, hermano, cuando en mi libertad yo entiendo que las cosas que hago, lo hago para el Señor, ahora que nadie diga, no, me voy a tomar una botella, rompa la gloria de Dios, porque evidentemente no la vayan a quitar. No es eso. Cuando está hablando de por mi libertad, por mi conciencia, hay veces que yo tendré que ver a mi hermano y por su conciencia yo me limito. Por su conciencia no lo hago. Por ejemplo, alguien quizás que viene, siempre uso este ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, muchas de las iglesias de los Estados Unidos no toman vino fermentado, es decir, bueno, el único vino. Toman jugo de uvas. Y cuando tú explicas, dices, mira, entendemos que la Biblia es clara sobre eso, y es vino de fermentado. Pero en nuestro contexto hemos entendido que muchas de la gente que llega a nuestras congregaciones están luchando fuertemente con el alcohol. Y hemos entendido que en algunas de estas áreas eso le pudiera ser
de retroceso. Y lo hacemos con jugo de uva. Y así se enseña y todo el mundo participa y tú dices, no, están en pecado. No, porque ellos, por amor a los demás y por su madurez, han entendido que incluso eso es un símbolo. Y lo que eso representa es mucho más grande que lo que eso pudiera ser. Ahora, yo no estoy diciendo, aquí se lo hemos hecho con vino siempre. Pero hermano, nosotros también tenemos que pensar que la Biblia nos habla de amar al Señor con toda nuestra fuerza, pero el otro mandamiento justifica este. Si yo digo, yo amo al Señor con toda mi fuerza y no amo a mi prójimo, no estoy amando al Señor, es mentira. Por eso digo que cuando tenemos el primero, el segundo justifica el primero. Y el segundo es imposible si no tenemos el primero, porque los católicos o muchas personas le hacen bien al prójimo, pero no tienen una relación genuina con Dios. Entonces no están amando genuinamente al prójimo, simplemente están en obras. Así que cuando Pablo dice, y él explica, por el bien de los demás, por amor a los demás, dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y entonces viene el versículo 31. El versículo 31, hermano, es esa cláusula que nos resume la enseñanza. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Y aquí esto es importante, porque comer o beber en ese contexto tiene que ver con la comida y bebida, ya sea ofrecido a los ídolos, lo santifica, o comer y beber estando en uno de esos templos que no deberías hacerlo, o comer incluso la cena del Señor. Participar de la cena del Señor dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que entre en otra cosa. Bueno, todo lo que uno pueda practicar o hacer, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Dónde puede estar el peligro acá? Que algo que yo quiera justificar en mi carne, y yo diga, no, pero esto yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo me voy a hacer este buen tatuaje así aquí, pero para la gloria de Dios. Yo me voy a poner así, me voy a atravesar así de pics y todo esto, sí, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo me voy a empezar a emborrachar, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo voy a tener 10 mujeres, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Eso no es la gloria de Dios. Cuando Pablo dice, coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. La gloria de Dios nos ha dado por medio de 40 autores la Biblia. La gloria de Dios nunca va a ir en contraposición a lo que Dios dice en su palabra. De hecho, es lo que Dios dice en su palabra lo que exalta su nombre y le da gloria cuando le obedecemos. Así que lo que el apóstol nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué podían ser ellos tropiezo a los judíos? A los judíos evidentemente que estaban convertidos. Porque los judíos sí no podían comer de esa carne. Los judíos que vienen a Cristo, y bueno, vamos a quedarnos primero con los judíos que están sin Cristo todavía en ese momento. Ellos solo pueden comer carne kosher. Ese término kosher viene del hebreo carne sacrificada de la forma correcta. Es decir, o preparada de la forma correcta, no sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo le dice, hay judíos que muy seguro, claro que sabemos que por algunos historiadores que hay judíos que se están convirtiendo y estaban en esa iglesia. Y le dice, no le sean tropiezo a un judío que aunque se ha convertido, ve ese animal que fue sacrificado a un ídolo y como él nunca lo ha comido, eso le puede afectar. Dice, no le seas tropiezo. Dice, no le sean tropiezo a los judíos ni a los gentiles que se están convirtiendo también. Muchos gentiles que vivieron toda su vida comiendo la comida sacrificada a Esculapio, a Poseidón, a cada uno de esos dioses, a Zeus. Ahora cuando viene dice, yo no quiero comer esa carne. ¿Por qué? Porque eso me trae a mi mente todavía la perdición donde yo estaba. Pues no lo hagas. Y venía alguien que decía, pero eso a mí no me trae nada. Tú tampoco lo hagas por amor a Él. Y ahí es donde está el uso de nuestra libertad cuando está dominada por amor a nuestros hermanos. Y fíjense entonces cómo dice, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, y pone la cláusula, para que sean salvos. Hermanos, la idea de la iglesia del Señor es que hay momentos donde nosotros tenemos que dejar de ser inmaduros. Hay momentos que nosotros tenemos que dejar de ser unos niños, herirnos por todo, sentirnos mal por todo, enojarnos por todo, angustiarnos por todo. Hay momentos que hay que entender que hay que crecer.
hay momentos que hay que entender que hay que madurar. Porque si seguimos con esas debilidades, fíjense cómo Pablo dice, no sean tropiezo a los demás. Evidentemente está hablando a aquellas personas que en su mente pueden ser más débiles en estas áreas. Y Pablo se pone él como ejemplo. Y aunque ahora dice el capítulo 11, verso 1, parece ser otra sección, recordemos que los capítulos y versículos no son inspirados. Y este capítulo 11, verso 1, en realidad debe pertenecer a lo que Pablo está diciendo, porque miren cómo termina. El versículo 33 dice, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiero poner un ejemplo rápido. Ven acá, ven. Vas a hacer el mismo gesto que yo. Había un juego de niños, recuerda, que decía, Simón dice que levanta la mano, ¿recuerda? Si yo levanto la mano izquierda, levanta la mano izquierda. Bajamos la mano izquierda. ¿Qué está haciendo Osvaldo? Imitando, está imitando, ¿verdad? Tú vas a hacer lo que yo hago, pero tú vas a ver solo lo que está haciendo Alejandro. Osvaldo, ¿y tú no haces nada? A lo que hace Alejandro. No, esto es un curso, esto es un curso. ¿Qué hizo Osvaldo? ¿Lo que hice yo? Bueno, hizo lo que hizo Alejandro, pero lo que hizo Alejandro fue mirándome a mí. Así que la imitación de Alejandro, al venir de mí, ¿qué está haciendo Osvaldo? Lo mismo que estoy haciendo yo. Me encanta porque cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, la palabra griega es mimo, mimotai, que habla de los mimos, de esos que hacían los mimos, ¿verdad? Y representaban los gestos que hacían, los repetían otros. Y lo que está diciendo es, sean imitadores de mí. Pero ahora, ojo, que esto pudiera sonar un poco arrogante, pero no lo es. Porque yo les pongo una forma y le digo, mira hermano, aprendan a hacer como yo. ¿Cómo suena eso? Hace falta que empiecen a orar todos aquí como yo. Aprendan de mí. Hagan las poesías como las hago yo. Y le digo a Pedro así mirando fuerte, ¿verdad? Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, uno puede incluso sustituir la oración, y lo que Pablo verdaderamente está diciendo es, imiten mi imitación. Lo que yo estoy haciendo en ese contexto, ¿cuál es? Mostrando amor a los demás. No uses tu libertad para hacer daño a otro. Socorra a tu hermano, no lo critiques, no lo castigues, no le des la espalda, no le abandones. No hagas cosas que puedan ser de tropiezo para él. Pablo dice, sean imitadores de mí. Porque esta imitación que yo estoy haciendo, de dejar a mis deseos por el de los demás, no lo aprendí yo de mí mismo. Lo aprendí de Jesucristo, que siendo Dios, puso la humanidad por encima de él. Y cuando habla de por encima de él, no es que él dejó de ser Dios, pero dejó toda su gloria y vino a morir la muerte que yo merecía morir. Cuando Pablo dice, sean mis imitadores, hermano, en primer lugar yo creo que eso es una oración que deberíamos anhelar todos los cristianos. Señor, ayúdame a imitarte en todo lo que hago, en todo lo que digo. Y eso es poner la varilla lo más alto que se puede, la estatura del varón perfecto. Pero cuando Pablo lo dice, es porque todos nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. No se puede imitar a Jesucristo cuando nos seguimos amando a nosotros mismos, cuando nuestro egoísmo está por encima de las preferencias de otros. Así que cuando Pablo estaba haciendo su imitación, estaba mostrando amar a los demás por encima de otros, estaba diciendo, sean imitadores de mí, porque esa imitación no viene de mí, esa es la imitación que viene del cielo. Hermano, todos nosotros somos la peor y mejor imitación de Cristo. Las dos. La peor y mejor imitación de Cristo. La peor, porque quien conoce nuestra vida y quien sabe nuestro pasado es lo más perverso, de una forma o de otra. Pero somos la mejor precisamente por eso, porque Cristo, conociendo nuestro pasado y conociendo nuestros pecados, nos salvó, nos sostiene y nos da su sabiduría para que podamos vivir de acuerdo a su verdad. Con esto quisiera terminar. Cuando el apóstol Pablo está hablándonos en todo este texto, en un mundo idólatra, vivamos para la gloria de Dios.
Vimos en el primer sermón del verso del 1 al 13, aprendamos del pasado, porque ahí hay mucho que aprender para dar gloria a Dios. De dónde Dios nos sacó y a qué Dios nos llama que no volvamos. Verso del 1 al 13 estuvimos viendo todo esto, los ejemplos de Israel. Segundo lugar, y lo que hoy hablamos, huyamos de toda idolatría, de todo lo que está relacionado con Satanás y sus demonios, de todas esas prácticas que sabemos que lo que hacen es atar nuestras vidas o que retrocedamos en nuestra vida. De eso también hay que huir para dar gloria a Dios. Y por último, usemos nuestra libertad cristiana, nuestra relación con el Señor, nuestra madurez, para dar gloria a Dios y mostrar amor a todos aquellos que nos rodean. En un mundo de idolatría, en un mundo de tantos dioses falsos, todavía hay una iglesia genuina en todo el mundo, pero hoy, aquí en este pedacito de este barrio, que podemos decir: Señor, gracias, porque me rescataste de los ídolos mudos, de los dioses falsos, me perdonaste y me sigues sosteniendo en mi vida. No solo que has sido bueno, no solo has sido fiel, sino que seguirá siendo bueno y fiel. Ese es el Dios verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Si hay alguien en medio nuestro que todavía, Señor, no es salvo, sabemos que es tu Espíritu quien convence y salva el alma. Y aquellos que somos salvos, Señor, rogamos que nos des fuerzas, que nos des ánimo para seguir creciendo en tu verdad, para seguir mostrando amor unos con otros, Señor. Aquellos que en medio nuestro se han alejado y hoy no están aquí, rogamos por sus vidas, Señor. Rogamos, Padre, por sus almas, que tú les puedas traer a la familia de la fe. Y aquellos perdidos en el mundo, Señor, que siguen resistiéndose a la predicación del Evangelio, rogamos por sus almas, porque en un mundo de idolatría solo hay dos grupos: los que se morirán en sus pecados y serán condenados por la eternidad, y los que hemos sido salvos por gracia del pecado y de la perversión, y estaremos reinando contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de que en un mundo de idolatría podamos vivir para tu gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.